Pero lo que quería insistir en el hecho es que los seres humanos, cuando vivimos inmersos en este cuerpo físico, en esta mente de deseos, pues nos movemos siempre en el ámbito de dos pulsiones esenciales que no son las básicos psicoanalíticas, pero sí tienen un vínculo cuando hablamos de la pulsión de instinto de conservación o tánatos o la pulsión de instinto de creación o eros o de vida, ¿no? Se extrapola cuando me vivo a nivel de mi propio yo mental y psicológico en un principio que es intentar acercarme a lo que creo bueno, a lo que siento que es bueno, a que es positivo, intentar huir, marcharme, evitar aquello que considero negativo o malo. Entonces, cuando hablamos de intento evitar lo positivo, lo negativo, ir hacia lo positivo, tendríamos que preguntarnos, como hacemos siempre, quién es ese yo que se mueve a la búsqueda del bienestar, de lo que entiendo como positivo, y ese yo que intento huir del malestar, de lo que entiendo como negativo. Cuando hablamos de que es muy importante saber cuando me siento a aquietar la mente, quién es el que se sienta a aquietar la mente, es porque nos invitamos a una reflexión de quién exactamente soy yo. Entonces, como vivo siempre bajo la vorágine y el contenido de mi propia mente, de mis propias ideas, de mis propias necesidades, nunca me he parado, me he detenido a pensar exactamente de saber a quién estoy llamando yo o qué soy yo. Me habito dentro de este cuerpo físico y es obvio que este cuerpo físico constantemente tiene pensamientos. Y cuando pienso en mí mismo, si cierro los ojos, puedo tener una idea vaga, más o menos, de cómo soy físicamente en función de lo que puedo ver reflejado en un espejo, ¿no? Cuando conozco a alguien intento describirle cómo soy, normalmente pues describo mis gustos, las cosas que me gustan y las cosas que me disgustan. Es decir, que lo que yo llamo yo es un compendio que habita en mi función cerebral, que se sostiene con el recuerdo y que se contiene pues, de vivencias secuenciales a lo largo de mi vida. O sea, yo llamo yo al niño que se acuerda que tenía padre, madre, hermanos, que nació no sé dónde, que estudió no sé dónde, etcétera, etcétera. Todo esto llamo yo, ¿no? Pero cuando intento buscar un núcleo real de este yo, cuando intento saber dónde está este yo, no encuentro tal yo, solamente encuentro que el movimiento y el flujo mental. Esto es muy importante, esta reflexión, porque la mayoría de la gente cuando practica meditación, ya ha leído cosas sobre meditación, ya sea porque ha entendido que la meditación sabe que hace que nuestra vida pues, sea más plena, menos inquieta, que nuestra capacidad de respuesta ante situaciones específicas y concretas es mucho más óptimo. El meditador, hay casuística bastante seria, o sea, casuística no sesgada, casuística correctamente realizada y amplia, y además adaptada a las diferentes estructuras culturales europeos, anglosajones, americanos, etcétera, que demuestra sin duda que el practicante de meditación pues vive mejor, y vive mejor porque relativiza más, está más abierto a vivir las experiencias de placer, está menos condicionado por los flujos y los influjos mentales, ¿no? Incluso hay respuestas a un nivel neurofisiológico, hay respuestas en cuanto a presencia de neurotransmisores asociados a la felicidad como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, etcétera, ¿no? Es decir, esto es obvio, pero quien está viviendo todas estas experiencias, quien se sienta para buscar este tipo de experiencia, para mejorar su estado anímico, bajar sus niveles de ansiedad, subir su estado anímico, etcétera, generalmente siempre es el yo. Por eso la primera pregunta que yo me hago siempre es ¿quién soy yo? Esto
dijimos en su momento que en sí misma es una práctica de meditación que se llama vichara. El vichara es la indagación constante sobre quién soy yo. Mi labor aquí consiste, creo que es lo que puedo hacer mejor, en intentar explicar desde todos los ángulos posibles que entiendas que tú no eres tu mente, que tú no eres tus pensamientos. Es decir, que tú en el fondo no sabes quién eres. Mi labor consiste en intentar que te des cuenta que cuando yo me vivo dentro del pequeño marco, círculo o jaula de mis pensamientos, el mundo que percibo, es decir, el mundo que yo veo, como el mundo que yo siento, queda restringido al ámbito de mis propios pensamientos. Y lo que yo intento por todos los medios es que si en primer lugar somos conscientes que tenemos pensamientos, si cuando yo intento aquietar mi mente me doy cuenta que aparecen los pensamientos, es que antes no había pensamiento y ahora hay pensamiento. Pero sobre todo que hay un testigo que es capaz de dilucidar, de darse cuenta que ahora hay pensamientos. Si yo estoy viendo que tengo pensamientos, entonces es obvio que hay una parte de mí que observa el pensamiento. Si yo fuera el pensamiento tan solo, no podría ver los pensamientos. Si yo puedo ver lo que estoy pensando, es que yo no soy los pensamientos. Entonces la pregunta es entonces, ¿quién soy yo? En nuestra cultura nos han convencido, nos han hecho creer esto, que nosotros gracias a nuestras habilidades intelectuales, a nuestros conocimientos de pensamiento, etcétera, etcétera, es la clave y la llave para conseguir una vida más plena, más feliz, donde conseguimos o intentamos conseguir aquellas situaciones que la sociedad nos dicen de una forma muy infantil que nos aportarán más bienestar, más felicidad. Y en sociedades como la nuestra está muy vinculada, obviamente, al tema del consumo y lo material. Contra más grande sea el coche, contra más grande sea la casa, contra más grande mi cuenta bancaria, más feliz soy, ¿no? Como la mayoría de la gente no llega a experimentar en su experiencia práctica tener un coche más grande, más cuenta bancaria, etcétera, etcétera, pues vive creyendo que seguramente su insatisfacción personal, sus miedos ante el hecho de estar vivo, etcétera, etcétera, es porque no tiene un coche más grande, una casa más grande o una cuenta bancaria más grande, ¿no? Pero cuando observamos a gente que sabemos que son millonarios, multimillonarios, etcétera, etcétera, gente que sí tienen esas cosas, no por ello, cuando los observamos atentamente, tenemos la sensación de que en realidad sean más felices que nosotros. A lo mejor cuando vemos sus fotografías en las revistas de fotos, etcétera, nos parece que su vida es especialmente feliz porque son instantáneas, momentos de cuando bajan del yate o suben del yate o en el coche, no sé qué. Pero evidentemente estos señores, lo que es su vida fisiológica es la misma que nosotros y seguramente su nivel de plenitud interior, pues a lo mejor es incluso menos que el nuestro. En último caso, no podemos esperar, sería lo deseable, ojalá y hacemos votos, que todas las personas que conocemos puedan llevar a término todas sus fantasías, ¿no? Ojalá en tu vida, pues si quieres disfrutar del dinero, del poder, del sexo, del conocimiento intelectual, ojalá la vida te hagan premio Nobel, ser la tercera fortuna del mundo, etcétera, etcétera. Ojalá para que en la práctica descubras que toda ilusión, es decir, todo lo que fabrica la mente, inexorablemente se convierte en una desilusión. Esto que la gente cuando entra en la fase de desilusión lo vive como algo especialmente negativo, si atendemos especialmente desde el objetivo, desde la óptica puramente semántica, dejar de vivir en una ilusión, lo ilusorio es lo aparente. Por lo tanto, desilusionarse es dejar de vivir en lo aparente para ponerte en contacto con algo más real. Como cuando la ilusión se desvanece, no estoy trabajado para verme retroalimentado de unos niveles de conciencia que me den más plenitud, siento que la desilusión es un fracaso, me entristezco y quiero generar otra ilusión. Pero esto es como una persona, un hombre, una mujer que viven gran parte de su vida en función de su apariencia física, que tienen una buena apariencia física, que tienen un éxito social por su presencia física enorme
y que esto les da prestigio, incluso dinero. Inexorablemente esa persona envejecerá. Inexorablemente cuando envejezca, su presencia física ya no será la misma. Si esta persona no ha sabido nutrirse de otras verdades interiores más allá de su apariencia física, cuando la desilusión de la existencia vuelve a toda persona joven vieja y toda la belleza la convierte en vejez, si esa persona no tiene nada más donde sostenerse, si solamente tenía su belleza física, entró en una depresión profunda, porque obviamente más allá de la belleza física está la belleza interior y más allá de la belleza hay muchos aspectos más a desarrollar. Donde queríamos llegar hoy era sobre todo al hecho que, pero en medio de todo este tumulto, de acuerdo, a mí me dicen que yo no soy mis ideas, a mí me dicen que yo no soy mi mente, a mí me dicen que tengo que encontrar la quietud mental, a mí me dicen que cuando mi mente se aquiete realizaré lo que soy, pero yo hago todo lo que puedo y sé, pero no hay forma. Es decir, vivo inquieto, vivo ansioso, parece que los otros siempre tienen una experiencia que yo no tengo, etcétera, etcétera. Entonces yo os propuse, con un nombre que a muchas personas le puede traer recuerdos, a lo mejor no positivos, pero es un nombre que es bastante clarificador, ¿no? Os propuse el acto de la demanda. El acto de la demanda podría ser llamarlo un acto de oración. Claro, decíamos que toda oración era la puesta en contacto de una parte de mí, o cómo me pueda sentir yo con mis límites, etcétera, etcétera, que me dirijo a una parte de mí mismo o a cualquier nombre que le quieras dar. Dijimos en su momento, hay culturas que le llaman vacuidad, suñata, hay culturas que le llaman la mente de Buda, hay culturas que le llaman la experiencia de la iluminación, el Satori, Samadhi Nirvikalpa, Dios, Buda, Shiva, Parabrahma, ser interior, conciencia. En realidad, lo de menos, obviamente, es el nombre. Si estás practicando sadhana, es decir, unas prácticas concretas y específicas de tipo tántrica, utilizamos unas visualizaciones muy determinadas para conceptualizar. Acordaos que el término conceptualizar, creo que lo expliqué en origen, diciendo que tú, cuando eras muy pequeño, muy pequeña, sin que te dieras cuenta de ello, tenías energía sexual. Y esa energía sexual tal vez te llevara a consciente o inconscientemente tocarte, acariciarte, etcétera, etcétera. Pero tú no sabías que eso era energía sexual, ni tan siquiera energía. Era un acto puramente espontáneo que la naturaleza ha puesto en ti, porque toda especie quiere tener éxito, el éxito de toda especie es no desaparecer, y para que una especie no desaparezca, pues tiene que, uno, tener instinto de conservación, dos, procrearse. Contra más seamos en la especie, más éxito que nuestra especie no desaparezca. Por eso esta energía sexual está presente. Ahora, hasta que tú en un momento determinado de tu madurez personal no pudiste enamorarte de alguien, sentir que te gustaba alguien en concreto y específicamente esa persona, no pudiste expresar esta energía. Primero porque no sabías que esta energía era energía sexual, pero lo más importante es que no tenías ni nombre ni forma de expresarla. Tuviste que conceptualizarle, darle forma. Esa persona de la que te enamoras, que deseas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a partir de ahí la puedes expresar. En nuestro mundo, especialmente el mundo tántrico, cuando nos referimos a aspectos de nuestra propia mente, muchas veces tenemos que darle forma a nuestros aspectos de la mente. Darle nombre o forma es simplemente el hecho de conceptualizarla para poderla manejar mejor. Entonces hablábamos, por ejemplo, hay una divinidad que es la de la compasión, que se presenta como una Dakini, es decir, como una mujer joven, que en este caso es la Tara verde, la Green Tara, una Dakini de color verde, y en ella tiene representada en toda su iconografía tántrica
que es la divinidad de la compasión. De suerte que cuando yo estoy viendo por la televisión una imagen que me conmueve, ese niño que está flotando en el agua, que se ha muerto, etc., dramas, ¿no? Una forma de conceptualizar y expresar mi compasión es repetir el mantra de la tara verde, porque es el mantra de la compasión. Es decir, que me puedo quedar con la sensación en sí misma de tristeza, de desasosiego, de compasión hacia el sufrimiento de aquel ser, o puedo conceptualizarlo, darle una forma, evidentemente es una forma artificial, pero me sirve para expresar esa emoción. Pues entonces aquí, en lo tocante a lo que vamos a hablar ahora, pasa lo mismo, es decir, hemos de saberle dar una forma concreta. Cuando yo me dirijo a algo que creo superior a mí, en función de mi propia creencia intelectual, puedo dirigirme a mi corazón, puedo dirigirme a un Dios, puedo ponerle un nombre, puedo decir que es vacuidad. Tengo que elegir una fórmula, una imagen para conceptualizar, para centrarme, para que no sea tan abstracto, ante la que yo mentalmente me pueda dirigir. Entonces decíamos que de la misma manera que si yo voy a buscar trabajo o a pedir un crédito o estoy ante una situación específica de un juicio o lo que sea, evidentemente yo me voy a dirigir hacia la persona que voy a buscar trabajo o hacia el director del banco que le pido un crédito o ante el magistrado, pues obviamente con respeto y sabiendo que me dirijo a un ser o una entidad que yo le estoy otorgando unas propiedades que yo no tengo. Por lo tanto, es una disposición desde lo más silencioso, lo más infantil, lo más digno posible, con el menos de ego posible. Yo lanzo mi demanda. Ahora tienes que acordarte que tú te diriges a una dimensión de ti mismo o de lo que sea que entiendes como superior. Por lo tanto, tú no tienes. Aquí hay un principio que siempre, absolutamente siempre se cumple. Siempre, absolutamente se cumple. Y es que toda demanda que yo realizo hacia un ser superior o un aspecto superior de mí mismo tiene que obtener respuesta. Ahora, el segundo elemento es entender que eso que es que tiene la respuesta sabe cuál es la respuesta. Y yo no sé cuál es la respuesta. Normalmente cuando hay algún tipo de demanda de estas características, espero que la respuesta sea de acuerdo a lo que yo creo que tiene que ser la respuesta, ¿no? Hablaba esta tarde con una persona. Esto en meditación se llama maikos. Maikos es cuando yo veo dentro de la meditación o tengo experiencias que están más asociadas a mi propia fantasía personal que lo que es, ¿no? En mi fantasía, mucha gente, cuando hablamos de abrirse a la experiencia interna de mí mismo, tengo la sensación que tiene que empezar aquí a caer relámpagos y luces, y a bajar ángeles, y elevarme del suelo, y aparecer un perfume, ¿no? Pero esto es muy bonito, pero es simplemente una fabricación de mi propio intelecto, ¿no? Cuando yo me dirijo a algo que realmente sabe más que yo, me dirijo, hago la demanda, pero tengo que callarme y escuchar. Y la escucha atenta es aquella en la cual yo estoy en silencio. Es decir, toda presunción de que la respuesta tiene que asemejarse a lo que yo creo que tiene la respuesta es un constructo más de mi mente. Puede darse el caso que sea lo que yo imagino, por supuesto. Pero en este terreno que nos estamos moviendo ahora, de certezas en cuanto a vivencias interiores, el tipo de respuesta no acostumbra a moverse dentro del infantil ámbito desde el cual yo realizo mi demanda, no? Claro que puedo poner cibios a Sant Narcís perquè la meva filla trobi nòvio o para que mi hijo apruebe los exámenes, ¿no? Pero estamos hablando de una dimensión radicalmente diferente, ¿no? Aquí de lo que se trata es, a mí me dicen que vivo en la ignorancia de mi propia mente, ¿no? Y a la vez me están diciendo, pero hay la posibilidad de vivir una experiencia que esta ignorancia desaparece, los velos de la ignorancia caen, ¿no?
Por lo tanto, esa experiencia es una experiencia que está muy por encima o por encima del nivel donde continuamente, normalmente yo me vivo. Luego voy a dirigirme a esa experiencia si es real y voy a hacer un acto de demanda a esa experiencia que es sabiduría, a esa experiencia que es energía, a esa experiencia que es amor, ¿no? Para ver si esto es verdad o no es verdad. Entonces yo te digo, toda demanda correctamente realizada siempre obtiene respuesta. 1, 2, siempre obtiene respuesta, pero la respuesta no tiene por qué estar al servicio de tus creencias personales o ser como tú crees que tiene que ser. La respuesta siempre tiene que ser íntegra, obvia, evidente, clara y nítida y transformadora. Pero tú desde tu mente puedes pensar que crees que sabes lo que necesitas, pero es lo superior que vive en ti que sabe lo que realmente tú necesitas. Esto no es un problema de creencia o no creencia, yo no te pido que te lo creas o que no te lo creas, ¿no? Yo solamente te pido que lo pruebes. El tercer aspecto en la demanda es la escucha. No sé, ahora, dentro de poco vendrán las fiestas de Navidad, la mayoría de la gente se reúne en familia, hace comidas, depende de las tradiciones, en Nochebuena, Santa Esteba, al día de Nadal, etcétera, etcétera. Y normalmente si vienen familiares que no te ves hace tiempo, ocurren una serie de cosas, ¿no? Sociológicamente siempre son interesantes de ser observadas, ¿no? Que es que, bueno, hacia los turrones, que normalmente la gente ya bebe bastante vino y alcohol, entonces todo el mundo empieza a hablar. Uno, es que normalmente todo el mundo habla a la vez, ¿no? Dos, que todo el mundo habla de sus pareceres y todo el mundo explica pues lo que el médico le ha encontrado, lo que le han diagnosticado, lo que le ha pasado. Aquello parece no una sobremesa de Navidad, sino un concurso de ver en quién le pasan más cosas tristes y desagradables y terroríficas. Y tres, si eres capaz de alejarte un poco y mirar, es que llega un momento que todo el mundo está hablando, escuchando su propio discurso, pero claro, como está escuchando su propio discurso, nadie tiene la capacidad de escuchar el discurso del de al lado. Y si se escucha, pues entonces normalmente la respuesta és que a ti t'ha passat. A tu t'han trobat un problema a l'estómac, això no és res. A mi me l'han trobat al fetge. Què dius ara? Sí. Pues a mí, yo tengo el colesterol, y nada, que empieza a ser un cúmulo de desgracias donde todo el mundo habla y nada escucha. Claro, cuando yo me dirijo a lo superior, si voy a pedir un crédito al tío del banco, al director del banco, una vez he expuesto y me hago crédulo, bueno, ahora no sé si dan créditos ya, pero suposem que te'l puguin donar, luego lo tienes que esperar si el tío te dice que sí o no, que te lo da y cuáles son las condiciones. No puedes ir a pedir un crédito y decirle, y además se lo quiere devolver así, si se lo devuelvo. Y además quiero que moneda pequeña y tal día y tal. Hombre, no, tienes que ajustarte a la regla, ¿no? Aquí con las demandas estas pasan lo mismo. Por lo tanto, el origen desde el cual hago la demanda es desde mi propia desesperación. No entiendo nada. No entiendo nada. Sigo las normas, los criterios, aplico lo que me han dicho y esto cada vez es más confuso. Dos, me dirijo a una dimensión de mí mismo que yo entiendo superior. Esa dimensión puede ser un aspecto de mí mismo superior, como decíamos, conceptualizarlo, darle una forma, darle un nombre o una apariencia. Generalmente, desde un punto de vista, a la hora de dirigir la demanda, es interesante tener una conceptualización mínimamente hecha. Nosotros la imagen del gurú la utilizamos mucho porque es muchas veces el que nos sirve su imagen física para conceptualizar la demanda. Es relativamente importante que tú creas en el fondo que aquel ser es un ser realizado que tiene unas verdades que tú no tienes. Utiliza su propia imagen, ¿no? En la India hay una fiesta muy bonita, a mí me gusta mucho, que es la primera semana, ahora no sé si es la última semana de julio o la primera de agosto, que consiste en que con la gente que normalmente te relacionas, donde vas a tomar el té, donde compras el chapati y todas estas cosas, ese día
se hacen como de papel maché, una especie como de medallones de mucha apariencia, un avalorio, papel maché, con aparentemente cristales y unos cordones de colores, ¿no? Entonces vas allí y entonces te lo ponen en la muñeca, si eres un hombre en la mano izquierda, si es una mujer en la mano derecha, y te dice, quiero que seamos amigos, ¿no? Y si aceptas mi amistad, ¿te importaría hacer de Dios para mí? ¿No? Entonces, si tú eres un tipo educado y entiendes el idioma, dices que sí, ¿no? Entonces te sientas y la persona al lado, que te reconoce como amigo, empieza a explicarte todas sus vicisitudes, como hablando hacia un Dios. Te explica todas las cosas y necesito y tal, y mi hija y tal, y mi padre, o sea, estás, namaste, namaskar, gracias, gracias. Y cada uno se da por su lado, ¿no? Es una bonita forma de conceptualizar, en este caso en una persona física y determinada, este tipo de demanda que yo te hago. En aquel momento, la persona que te elige como su amigo y como su Dios, dejas de ser un ser físicamente con tus límites para convertirte en una divinidad. Es tremendamente psicoterapéutico y tremendamente entrañable, porque al día siguiente que ya pasa esta fiesta, vas a tomar el té al mismo sitio y evidentemente hay una complicidad y un brillo en los ojos, la mirada con aquella chica, con aquel chico, con aquel hombre, con aquella mujer, muy diferente porque has pasado por este acto, por este proceso de amistad. Así pues, nosotros la imagen del gurú la utilizaríamos como se utiliza en esta fiesta cuando dices, ¿quieres ser mi amigo? Sí, ¿quieres ser Dios un rato para mí? Por supuesto, ¿no? De la misma manera. Tengo que dirigirme de alguna forma a una entidad específica. Y lo que es más importante después de haber hecho la demanda es aprender a escuchar. Y escuchar necesariamente implica el silencio. Y el silencio para nosotros no es dejar de ver bocinas, ni aviones, ni bicicletas, es dejar de que los pensamientos me bombardeen de una forma tan exhaustiva como está haciendo hasta ahora. Al acto consciente de intentar aquietar mi mente es lo que llamamos la meditación. Lo primero que tienes que tomar conciencia, más allá de lo que creas, es que no sabes meditar. El segundo punto importante es que aprender a aquietar la mente, como cualquier otra cosa, se aprende. Se aprende en función de la dedicación que le pongas, ¿no? De las horas de estudios que le pongas y también de tus propias capacidades personales, ¿no? Yo llevo toda mi vida estudiando inglés y lo hablo mal. Y hay personas que estudia 2 años, ¿no? 6 meses en Londres y viene con inglés de Oxford, ¿no? Es decir, también están características que uno aprende a aceptar plenamente, no aprendes a ir a bicicleta a la primera, incluso hay quien no aprende nunca porque coge miedo a caerse, y en qué va desde el primer día, ¿no? Por lo tanto, requiere práctica. Ahora, ¿de qué práctica hablamos? Bueno, la primera práctica, sabéis que dividimos en esta escuela la práctica meditativa en 3 fases, que es aquietamiento mental, relajación y abertura, y lo que decimos propiamente meditación. Lo que decimos propiamente meditación es cuando el sujeto y el objeto ha desaparecido. Cuando estoy en el mundo del pensamiento hay un yo, que es el sujeto, y ve todo un mundo delante de él, que es el objeto. Entonces interpreto lo que veo, es decir, soy subjetivo porque lo que veo está en función, lo valoro en función de mis conceptos intelectuales, ¿no? Yo, por ejemplo, aquesta noia que està aquí davant es diu María, y entonces yo veo a María, pues, en función de mis propios conceptos personales, María es guapa o es fea. Vaya usted a saber en función de por qué pienso que es guapa o es fea. Pero la encuentro guapa o la encuentro fea en función de la información que hay en mí. O sea, yo soy el sujeto en este momento, el objeto es María, pero además el objeto no solamente lo creo, con mi mente creo a María, sino que mi apreciación es subjetiva. La veo fea o guapa en función de mis criterios estéticos de belleza femenino, etcétera, etcétera. Meditar, el tercer nivel, es cuando sujeto y objeto ha desaparecido. Llamamos la experiencia de la unión, del yoga, del samadhi, etc. El espacio intermedio, la relajación, es cuando abrimos la mente
para crear un espacio, y en el Tantra entonces hacemos la visualización. Ese es el caso de este acto que decimos de demanda. Cuando abro la mente, entonces me dirijo a la imagen que yo utilizo conceptualmente, y a esa imagen es la que me dijo, pero necesito haber abierto el espacio. Si el espacio no está abierto, hay mucho pensamiento, no puedo crear la imagen. Y el primer paso, que es el aquietamiento mental, consiste simplemente en que para poder abrir la mente, eso tengo que ir entrando en silencio. Os voy a explicar esta semana y las 2 semanas siguientes, los miércoles siguientes, técnicas diferentes para aquietar la mente. Ahora os explico una de rápida y otra que es la que haremos en la práctica. Una sería lo que se llama contemplación. La contemplación es cuando el sujeto observa un árbol, un pájaro, un mineral, un dios, una divinidad, una imagen de Cristo, la Virgen, etcétera, etcétera, y su poder de contemplación es tan continuado que acaba siendo uno con lo contemplado, ¿no? Y halléme donde yo no sabía, toda ciencia trascendiendo, y uníme, amado con amada, este proceso de unión místico tradicional, donde el que observa y lo observado se vuelve lo mismo. Cuando tiene una carga emocional de tipo religioso importante, llamamos un acto contemplativo devocional. La Virgen, Cristo, etcétera, etcétera. En Tantra, por ejemplo, utilizamos formas geométricas que se llaman yantras. Pero también el objeto de observación, de contemplación, puede hacerse con cosas mucho más sencillas, ¿no? Observarlo detenidamente, con los ojos abiertos, luego cierro los ojos, intento repetir lo que he visto con los ojos, en mi mente, repasarlo. Cuando mucha gente me dice que esto es muy difícil, yo ahora te invitaría por un momento, te pido a que pienses en la puerta de tu casa. Si tú eres capaz de pensar y ver la puerta de tu casa, ya estás haciendo este ejercicio. El recuerdo, la imagen se te hace. Lo único que pasa es que cuando observamos las cosas con los ojos, por ejemplo, un acto de contemplación con los ojos de un objeto y luego cierro los ojos, normalmente me lo explico con palabras. O sea, más que repetir la imagen óptima que he visto, me lo estoy explicando. Sin embargo, si estoy los ojos cerrados y el acto de contemplación lo hago con los sentidos, por ejemplo, en este caso con el tacto, de suerte que yo ahora estoy repasando la baqueta, ahora toco la parte de la piel, ahora la forma de la madera, la parte lisa. Cuando lo siento con las manos, se vuelve. Por lo tanto, los ejercicios de contemplación se pueden hacer con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, sobre objetos muy simples, objetos más complejos, primero con los ojos abiertos, luego simplemente tocarlos y sentirlos. Se puede hacer desde una pequeña piedra a un pequeño mineral, al tacto de una flor, a una imagen concreta, es decir, esto. Lo importante es darte cuenta en qué medida eres capaz de mantener el acto de contemplación, es decir, que aquello que es contemplado y sentido llega a absorber tanto todos mis sentidos que yo desaparezco en el acto de la contemplación. Por eso Patanjali dice, cuando yo hago contemplación sobre un elefante, tengo la fuerza de un elefante, cuando yo hago la contemplación sobre un árbol, tengo la savia y la vida de un árbol, etcétera, etcétera. En estas prácticas, como en las prácticas religiosas, cuando el sujeto se convierte en el objeto, el contemplador se vuelve lo contemplado, el contemplador se llena de los atributos de lo contemplado. Y cuando estos atributos son de energía, de inteligencia, de amor, de belleza, de bondad, de compasión, todo esto obedece a mí. Es obvio que primero yo lo proyecto a esa imagen y la imagen me lo devuelve. El juego no lo pierdo de vista, pero el acto en sí mismo, lo importante es el resultado. Otra segunda fórmula es, que aquí la hemos invitado muchas veces y que te animaría a que la pruebes durante toda la semana hasta el miércoles que viene,
es la de observar y contar las respiraciones. Esto es así porque cuando yo estoy en el ámbito de la mente y del pensamiento, se me escapa, uno, que el presente no puede volver a realizarse, que este acto, que este momento que estoy viviendo ahora no va a volver a repetirse nunca más. Dos, que el presente no se puede pensar, por rápido que sea pensando y diga, ya, presente, ya ha pasado. Luego que normalmente en vez de sentir que estoy siempre en presente, la mente, el pensamiento siempre está en el futuro o en el pasado. Por lo tanto, el primer acto es adiestrarme, uno, a darme cuenta que no estoy en presente, dos, intentar establecerme en el presente el mayor de tiempo posible. Si yo observo mi respiración, como la respiración es algo que está sucediendo, es algo que está ocurriendo, estoy en presente. Si soy capaz de establecerme un mínimo de tiempo en el presente, decae todas las fantasías de la mente y empiezo a degustar esa dimensión de mí mismo desde el ámbito del propio presente. Creo que es Claudio Naranjo que dice que Dios es esa experiencia que uno no vive porque no está en el presente, ¿no? Si no dice exactamente así, dice algo parecido. Lo que sí es cierto es que todo es tan simple, todas las filosofías que podamos hablar, los nombres que podamos hablar, las técnicas, las iniciaciones, tus alegrías, tus sufrimientos, todo es tan fácil como que te abras a tu propio presente en silencio. Uno, recuerda, no sabes, mantén tu mente no sé, mantén tu mente no sé. Sabemos muchas cosas, pero todo intelectual. De lo que hablamos ahora no lo podemos atrapar con el intelecto. Por inteligente que seas, no lo vas a atrapar con el intelecto. Se atrapa desde el corazón, como metáfora desde otro sitio que puede ser el corazón. Dos, se vive y se atrapa cuando estoy en el presente, es decir, cuando no estoy condicionado por la mente. ¿Cómo aprendo a estar en el presente? Uno, siendo consciente que pocas veces estoy en el presente. Que yo sea consciente, porque obviamente en el único sitio donde estoy es en el presente. Nadie puede estar en el ayer, nadie puede estar en el mañana. Siempre estamos en el presente, esta es la gran paradoja, ¿no? Sin embargo, la paradoja es que estando siempre en el presente, habitando siempre el presente, nunca siento en el fondo que estoy en el presente. Para sentirlo, tengo que entrenar mi mente a que se aquiete. Para que se aquiete, puedo observar mi respiración. Yo os propongo lo siguiente. Vamos a empezar la práctica. Y os propongo, hacemos la introducción, que te voy a explicar exactamente por qué la hacemos de esta forma y no de otra. Y entonces, observa. Hablaremos de la respiración por debajo del ombligo primero y de la respiración en el interior de las fosas nasales. Y de un tercer sitio, que no es tanto la respiración, que es entre los omóplatos. Cuando llegue ese momento, que lo diré en voz alta, se trata que busques en cuál de los tres sitios estás más confortable. Te sientes que te va a ser más fácil quedarte, ¿eh? Observando tu respiración en las fosas nasales, observando tu respiración debajo del ombligo o entre los omóplatos. Una vez hayas encontrado ese lugar que estás más cómoda, más cómodo, ¿no? Entonces, observando tu respiración, cuentas 4 respiraciones. O sea, inspiración, expiración 1, inspiración, expiración 2, inspiración, expiración 3, inspiración, expiración 4. I quan arribes al 4 tornem un altre cop a l'1. Se trata de ver en qué medida eres capaz de observar las 4 respiraciones sin interrumpirte y sin irte. Y lo más importante de este ejercicio inicialmente, y si te das cuenta que te has ido, vuelve tranquilamente. Imagínate que llevas de la mano un niño pequeño por una vereda. El niño es todo energía, ganas de jugar, entonces tú lo intentas llevar por el camino, pero el niño ahora se va, coge una flor, ahora persigue una libélula, ahora no sabes dónde está, ahora está detrás de un bosque, ahora lo vuelves a coger, ¿no? Pero obviamente cada vez que vais al niño lo coges de la mano, te lo traes a la vereda, ¿no?
y con el máximo de cariño posible lo intentas llevar por la mirada. Esa es tu mente. Si cada vez que te despistes, te riñes, te enfadas, todavía te alejas más del camino, amorosamente, con todo el respeto al mundo, regresa de nuevo, cuenta les respiracions. Sé que és molt eixut, això de comptar respiracions, és com molt poc exòtic, però creu-me que és molt útil a l'hora de diestrar-se mentalment. Are you ready? Vamos a ello. Bueno, com sempre, agrair-vos la vostra presència, desitjar que estigui una estona